ya estamos retomando la comunicación, lo decíamos, en medio de una emergencia se vuelve más delicada la labor de informar. Erika María, buen día. En efecto, el 19 de septiembre, sin duda, a 32 años del sismo del 85, marca de nueva cuenta un cambio para México. Para algunos ya se observa como el despertar de la sociedad civil y la caída del sistema de partidos que en la última década ha gobernado al país. Y en efecto, desde el punto de vista de los medios de comunicación, la situación de emergencia ha dejado muy mal parado a muchos que no entienden los principios fundamentales del periodismo. Ante una situación de crisis como la que se ha registrado en los últimos días, a partir de un fenómeno natural que rompe el orden, el papel de los medios de comunicación es fundamental, ya que son el único canal que orienta a la sociedad para volver lo más pronto posible a restablecer la vida cotidiana. Por ello, no es momento para pretender protagonismos ni luchar por las mayores preferencias o ratings como lo hemos estado viendo en las grandes televisoras. Es muy delicado el hecho de que nos centremos en un solo evento cuando de entrada se están marcando tan solo en la Ciudad de México cerca de 40 eventos donde había pérdidas de vidas. Y automáticamente, después del fenómeno en la ciudad, se olvidaron de lo que estaba pasando en Oaxaca, de lo que pasaba en Morelos, de lo que pasaba en Puebla, donde también había grandes fenómenos y donde también había que orientar a la población sobre las medidas que debieran de tomar para restablecer el orden. Entonces ha sido muy delicado. Los medios de comunicación y los periodistas deben tener, ante una situación de emergencia, los principios básicos de la profesión para informar de manera oportuna, objetiva y veraz sobre el acontecer. Ante situaciones de crisis, los medios de comunicación deben llevar una amplia cobertura de lo sucedido y no quedar estancados en un solo acontecimiento. Todas las vidas valen lo mismo y no puede pretenderse caer en vínculos sentimentales con alguno de los hechos lamentables. El buen periodismo no debe debatirse entre publicar o no publicar, sino que debe plantearse el qué, el cómo y el para qué. Esta última pregunta obliga a reporteros, editores y directivos de medios de comunicación a asumir una dimensión ética. La respuesta a la pregunta de ¿para qué? Tendría que ser: publicamos para que la gente conozca mejor lo que está pasando a su alrededor y pueda dar la cara a esta realidad. Ante estas situaciones de emergencia como la que hemos vivido en las últimas semanas, los periodistas tenemos el compromiso de retomar los principios de veracidad, objetividad y profundidad, que son la base de nuestro ejercicio profesional, no sin antes estar conscientes de la fuente de origen que sustente la información que difundimos. Es muy delicado lo que ha pasado, cómo hemos visto que en redes sociales se ha manipulado la información. En fin, creo que nos deja una gran lección el 19 de septiembre, Erika. Sin embargo, Fernando, yo te quiero preguntar qué tanto se vale mezclar precisamente esta parte emotiva, como tú lo decías. Y no me refiero solo a la parte emotiva del periodista, al compartir una nota que puede conmover, a final de cuentas somos seres humanos, sino más bien apostar al movimiento de las fibras sensibles de la población al presentar una información. Es decir, ¿por qué se volvió importante este tema del colegio derrumbado en medio del sismo del 19 de septiembre? Bueno, pues porque movía las fibras más sensibles de la población, porque los padres de familia tienen este temor, porque al hablar de niños que podrían estar atrapados entre los escombros, pues el sentimiento era más fuerte. ¿Qué tanto es válido el apostar por la sensibilidad, el mover las fibras sensibles al momento de compartir una información? Mira, Erika, es muy riesgoso, porque ante una situación de emergencia, como bien lo he señalado, los medios de comunicación son el único canal en el que la población se puede basar para tratar de recuperar la normalidad, pero también para proteger su vida. O sea, yo entiendo, puede haber una circunstancia que nos lleve a más de 10 vidas de niños a tener una atención especial para el tema, pero están en riesgo muchas vidas más y estamos en un proceso en el que se está rescatando o restableciendo a cientos de personas. Entonces no podemos centrarnos en un solo evento, es muy difícil, es una situación muy difícil, muy compleja, y por eso en muchos países lo que los gobiernos han hecho es que ante situaciones de emergencia
establecen 1 o 2 medios públicos que sean las fuentes centrales y confiables de información, para que los demás medios se dediquen a hacer a lo mejor un contexto, pero que la población sepa que ante una situación de emergencia hay 2 canales fijos que le van a informar qué hacer, cómo proceder, por dónde ir, por dónde no ir. Y lo importante en estos casos es transmitir mensajes tanto de orientación a la sociedad como de confianza, para poder restablecer el orden y para que la vida cotidiana pueda restablecerse lo más pronto posible. Ahora, ¿cómo que combatir la información que se difunde a través de redes sociales? Ya lo mencionaba usted, es un problema, dada la desinformación que luego se genera ante mensajes falsos como los que antes hemos visto circulando y ante estos fenómenos como los terremotos. Así es, María. Mira, justamente la semana pasada abordábamos el tema, o hace un par de semanas, de las fake news o noticias falsas. Imagínate si en un fenómeno natural en el que la gente cobró mucha conciencia, dejó de jugar con memes y con este tipo de cosas en redes, y se centralizó en el evento, y aún así surgieron estas noticias falsas que desinforman y desvirtúan los hechos. Imagínate cómo nos va a ir en el 2018. Yo veo la necesidad urgente de que haya una convocatoria de la sociedad civil, del gobierno, de los partidos políticos, de todos los actores. Y no solo para el proceso electoral, sino en general tenemos que establecer medidas de comprobación de la información. El periodista juega un papel importante en esto. El periodista tiene la obligación de comprobar siempre las fuentes de origen de una información. Igual tenemos que ir creando una cultura en la sociedad donde la gente se preocupe por buscar el origen de las fuentes para evitar situaciones que desvirtúen o que creen confusión, porque es lo más delicado que nos puede pasar en situaciones de emergencia y en situaciones cotidianas. Vamos a suponer en un proceso electoral donde empiecen a querer desprestigiar a muchos actores políticos o actores de la sociedad civil, porque así como ahorita atacan a los políticos, pues si el día de mañana buscamos un gobierno donde la sociedad civil se imponga a los partidos, pues los partidos también van a querer desprestigiar a ese actor de la sociedad civil. Y vamos a estar en un alto riesgo de perder una oportunidad de consolidar un proceso de cambios por noticias falsas cuyo origen no está comprobado. Que este va a ser, me parece, uno de los grandes retos, Fernando, tú lo decías, para el 2018, pero que en general, desde estos momentos y desde hace tiempo se ha convertido en un gran reto para los medios de comunicación, el cómo, y para el resto de los actores, para la sociedad en general, el cómo lograr dar certeza acerca de la información que se está compartiendo, cuando, pues, incluso los medios formales nos vemos rebasados por la marea de comentarios, de especulaciones que van surgiendo en las redes sociales en torno a cualquier tema. Lo hemos vivido con este sismo, pero se había vivido de manera previa prácticamente con respecto a cualquier acontecimiento en nuestra ciudad, en nuestro entorno. Te agradezco mucho, Fernando. Gracias, Erika. Y nada más un último apunte. En ocasiones se dice que el normar las redes o el normar la Internet pudiera ser coartar la libertad de expresión. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado y tener muy claro qué es la libertad de expresión y cómo debemos conducirnos. Y el normar la publicación en redes sociales o la publicación en sitios de Internet no necesariamente es coartar la libertad de expresión. Yo creo que tenemos que ver hacia adelante, vernos como una sociedad madura, y así como hay derechos, hay obligaciones que por principios morales nos llevan a respetar fundamentalmente el manejo de los medios, y en este caso de la Internet o de las redes sociales. Entonces, no tendrá que ser una reglamentación que salga del gobierno, pero como sociedad civil, convocando a universidades, convocando a académicos, es como podemos lograr normar el Internet y las redes sociales para que sea una cuestión de principios, no de reglamentos, el respetar lo que se maneja y lo que se informa, y no caer en desinformar y en generar noticias que enfrenten a grupos sociales o que nos ocasionen un mal a la sociedad. Y en esta
parte de, pues me parece la sociedad también va a jugar un papel fundamental. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Erika y María. Un saludo a la audiencia. Gracias. Muy buenos días. Y es que, mire, se ha hablado mucho, Max,